Saludos amigos y bienvenidos a NLE. En esta ocasión seguiremos con el segundo video de dioses, extraterrestres, razas o energía. En la entrega anterior vimos un atisbo breve de algunos de los dioses relevantes mencionados en algunas culturas alrededor del planeta. Considerando su politeísmo, la creencia a varios dioses, anterior, así a un solo dios, como el judaísmo, catolicismo o la musulmana. Para darnos una idea de sus significados o connotaciones, sus jerarquías, como por ejemplo su significado como deidad de la creación, en algunos casos que Trinidad es la que se fue con mayor difusión, que consideración o denominación de dioses, o semidioses, que nos ayudaron de forma física e intervencionista directa, con sus enseñanzas y sabidurías, o de algunas mejoras como comunidad, que semejanzas y diferencias, con otras deidades principales, tengan en dichas culturas. Pero creemos que dentro los textos y su terminología de las religiones como instituciones, son más similares que diferentes. Por el hecho que hacen referente al mismo Dios o divinidad, pero desde su propia visión, perspectiva, conocimientos, y vivencias como grupo social. Así como consideramos una evolución personal e interior, también los pueblos o naciones deben de llevar a cabo su trabajo como conjunto, que, apartando cada interpretación, escritura, entendimiento de forma narrativa, ya sea escrita u oral, que es contada o revelada a sus individuos. Considerando que en algunas o la mayoría son alegorías, o dan significados no literales de las enseñanzas, en algunos casos van dirigidas a tres tipos de personas, de diferente grado, evolución o trabajo, que ya hayan realizado personalmente, como iniciaciones o revelaciones, la primera, que es para el grupo con necesidad de la palabra y la creencia. La segunda, para el practicante y desarrollante, y el tercero, los maestros místicos, que han tenido cierto trabajo en el microcosmos, que conforma su cuerpo, lo conlleva todo su cuidado, trabajar el plano emocional, a su vez el mental, para poder recibir con amplia dirección, energía y armonía, proveniente de otros sutiles planos, o planos más elevados, pueden ser apercibidos. En nuestra ajetreada cultura del siglo XXI, con la llegada de la web o el internet, y a su vez las redes sociales o plataformas globales. Como en algunos casos nos han beneficiado estas tecnologías, pero en la gran mayoría nos han perjudicado. En una de ellas, es la sobreinformación, algunos hasta llamarlas falsas, o fake news, descartando de forma automática, dichas teorías. Y dentro de esta catalogación de sobreinformación, en uno de ellos es el tema ovni, extraterrestre, alienígena. Debemos tener en cuenta tres tipos de perspectivas de información, ya sea religiosa, esotérica y arqueológica, la que se enfoca a la ciencia o la razón, en general, y la de la cultura popular. En donde en la cultura popular se ha ido introduciendo, o aceptando, en algunos casos de forma seria, y de investigación, y por otro lado mero entretenimiento como, por ejemplo, en las grandes producciones cinematográficas, en novelas literarias de ciencia ficción, programas infantiles, historietas, videojuegos, teorías de conspiración, pactos con gobiernos, avistamientos, contactos, experiencias astrales, relatos de abducciones, robos inexplicables, ganado mutilado, donde según obtienen material genético, de granjas que en los cultivos, marcadas con figuras geométricamente exactas, dando mensajes, que crearon al hombre tal y como es, similar a un cultivo energético, una granja humana, en donde están infiltrados en el gobierno y las altas esferas de poder del globo, señalando a seres reptilianos o draconianos. Y dándole cabida a la teoría de que están aquí de forma negativa, y de forma tecnológica avanzada. Pero que tal vez sí también lo pueden ser de forma sutil, metafísica, abstracta, espiritual, o multidimensional, considerándose a favor evolutiva, a favor del bien y armonía del hombre. Teorías de la tierra hueca, y seres intraterrestres. Algunos haciendo arquitecturas imposibles como las pirámides de Egipto, santuarios en la India, o estructuras gigantescas columnadas, o los llamados menhires. O como lo visualizaba el director, George Lucas, con Star Wars, o el videojuego llamado Halo, que formen parte de unas jerarquías, alianzas, federaciones u órdenes espaciales. Teorías descabelladas, que podrían llegar a la incredulidad, pero no podemos negar que es un tema fascinante, apasionante, interesante e impresionante. Los extraterrestres. Parte 1.
Considerado aún como teorías de la conspiración, los extraterrestres han sido y seguirán debatiendo en todo tipo de personas, de lugares, y de cualquier cultura, que posiblemente esté sobremezclado, con anécdotas, leyendas, mitologías, de avistamientos, contactos con ángeles, sueños, mediums, o por otro lado de criaturas, por ejemplo, tipo duendes, hadas, grises, faunos, de humanoides, inclusive de fantasmas, de cualquier tipo de eventos paranormales, de rarezas que pueden ser vivenciadas o visualizadas, que posiblemente esté conectado con el tema extraterrestre. Al respecto de dichas teorías, experiencias, o menciones de algunas nos parecen fabricadas, y en otros casos auténticas. Viendo desde la perspectiva de fuera de nuestro planeta, como los seres humanos son parte de un globo, ¿por qué no considerar, pensar, o dudar, que en otros planetas dentro o fuera de nuestro sistema solar, existen cientos y miles de universos, de sistemas, o galaxias, y por otro lado planos, o dimensiones? Que somos una diminuta fracción en el todo, una parte de lo que la conforma, una pequeña célula, dentro de un enorme organismo, una tuerca, dentro de un gran mecanismo, una hoja de árbol, dentro de un bosque. Las personas que aún es difícil de creer, que podría existir vida de mil maneras distintas a la nuestra, que no conciben esa posibilidad, es un síntoma de mentalidad programada, que nos han llevado así a solo, una dividida, limitada, enredada, y opacada visión, de lo que llamamos realidad. Porque consideramos que es importante la mentalidad abierta, y no dar por sentado nada. Y al preguntarnos cosas dentro de nosotros mismos, puede que estemos llevando a cabo otro tipo de comprensión de las cosas, alguna especie de introspección importante, un trabajo mental interior, que nos es posible el discernimiento y entendimiento de las cosas, convirtiendo el conocimiento en sabiduría. Esas inquietudes son parte del ser humano, y a su vez de su alma, como individualidad y como colectividad. El contacto con seres divinos, semidioses, y otras criaturas, ha quedado claro que se mencionan por doquier, y en cualquier momento, desde una simple charla entre vecinos, hasta quedar establecido en sus textos mitológicos, instituciones religiosas, o textos populares. Algunas intervenciones, según algunas personas consideran, nos hayan beneficiado como el conocimiento de la agricultura, de la fundición de metales, la arquitectura, aprovechamiento de recursos, y en general de la civilización, en otros aspectos, positivos espirituales, de los astros, de curación, o conocimientos trascendentales. Para utilizar nuestro verdadero potencial, nuestra verdadera existencia, y nuestra verdadera evolución. Y la forma de ver el tema extraterrestre, es la negativa, que, siendo una criatura, la humana, una raza esclava, ya sea si esa facción de seres altamente desarrollados, nos haya creado, o encontrado, ya sea el caso, somos utilizados de varias maneras para su beneficio, que, como cadena alimenticia, somos víctimas al respecto. O como si se tratara de dos botecitos de pinturas, una de un color distinto, un color, la física como la entendemos, palpable y comprobable por nuestros 5 sentidos, y el otro color, la energética, la multidimensional y multivibracional. Un color sigue su línea, pero quizá estén mezcladas esas líneas, esos colores, en estos momentos. En tiempos antiguos, en donde había distintos pueblos y reinos, se han hecho mención de distintos sucesos, como, por ejemplo, desde avistamientos de astros, sus trayectorias, y cambios celestes, que quizás fueran interpretados, como seres, o dioses, para el entendimiento humano, espíritus celestiales, seres divinos, maestros, señores, arcángeles, devas de la India, o representaciones sagradas, de seres de color azul, venusinos, marcianos, uranianos, o menciones de algunos, relacionados con nuestro sistema solar. Anunnakis, una raza superior que llegó a Sumeria. Dragones en China ancestral, India, o Mesoamérica. Profetas, sacerdotes, chamanes, o altos iniciados, que tuvieron experiencias sagradas, o, en otros términos, contactados o tocados, por deidades. Relatos de abducciones, como la del judeocristiano Enoch, que fue raptado según una versión, y fue a distintos lugares del cosmos, y otra versión, de aspectos más místicos. Mensajes de ángeles, encargar un servicio, trabajo, o misión de algún elegido, de llevar a un pueblo de un sitio a otro, de dar advenimientos a avatares, hijos de dioses, o seres que vienen a cumplir un propósito, o un ciclo, una ayuda, o algún mensaje. Demonios, o seres en donde hacen el trabajo de involucionar, y obstaculizar, energía o trabajo, de seres que estén en determinado plano, más denso.
relatos en códices, o textos milenarios, en donde hasta máquinas destructoras, de la India, llamadas vimanas, faraones verdes reptiloides, gigantes que hacían estructuras enormes como Baalbek, o Teotihuacán, anfibios que trajeron conocimiento en Grecia, seres de aspecto felino, o leoninos, que eran relacionados con temas elevados, como la egipcia, o la de los sufíes en Irán, o el jaguar, en el pueblo maya. Emperadores chinos, rabís de pueblos en tienda, faraones del Nilo, reyes sumerios, asirios, o griegos, que eran considerados seres superiores, y tenían derecho a gobernar, por tradición sanguínea, o por sus ancestros, a favor de un plan, por derecho o preparación para dicho cargo. Repeticiones de anécdotas, de que unos seres anteriores al hombre, o superiores al hombre, o diferentes al hombre, o en otras palabras, de una facción extraterrestre, que tuvo una batalla ancestral galáctica, cósmica, y multiplanetaria, puede hacer referencia a tanto el caos que conlleva una destrucción, o creación de planetas, sistemas, estrellas, eventos energéticos complejos, como si se tratara de un cambio climático, a nivel estelar, de dimensiones inmensas, con un determinado orden, y evolución. O la otra que hace referencia a una batalla de diferentes razas, con alta tecnología, con naves, alianzas, y formas de destrucción artificial, desde utilizar otras razas inferiores, para el trabajo sucio, invasiones, robo de recursos, etc., como marionetas mentales, posiblemente robots como los grises, o inteligencias artificiales. Y que dichas menciones causaron desastres planetarios, trayendo la batalla a nuestro amado planeta Tierra. Siendo victoriosos dicha facción, y otra tanta facción, fue castigada, expulsada, involucionada, encerrada. Se repiten en enseñanzas ancestrales, metafóricas o alegóricas, de cualquier continente, en cualquier parte, dentro de estudios desde una perspectiva más exotérica, científica, y racional, de investigación, y que podemos apoyarnos con algunos estudios, materias, o ramas, de la ciencia podríamos considerar, complementarias para estas teorías. Una de ellas es la astrobiología, es la rama de la biología, y la astronomía, que estudia el origen, evolución, distribución, de la vida extraterrestre, fuera del planeta, y vida en la Tierra. La astrobiología aborda la interrogante, de si existe vida más allá de la Tierra, y cómo los humanos pueden detectarla, si la hay. El término exobiología es similar, pero más específico, estudia las posibilidades de vida extraterrestre, y los efectos de los ambientes en los seres vivos. La palabra astrobiología, viene del griego, astrón, estrella. Bios, vida, y logos, palabra ciencia. Ocasionalmente también es llamada xenobiología, del griego xenos, foráneo. Exobiología, del griego exo, exterior. O bioastronomía, es decir, el significado literal de la astrobiología, es la ciencia de la vida exterior o foránea, ya sea vida del pasado, presente o futuro. Que podría abarcar varias disciplinas, como la astronomía, la astrofísica, la biología, la química, la geología, y la física. Además de auxiliares principales como las matemáticas, la informática, y la estadística. Debemos de tener claro, que el término extraterrestre, es inadecuado, o caducado. Existen teorías, que algunos pueden habitar en nuestro planeta Tierra, los llamados intraterrestres, que se dicen vivir dentro del planeta, desde los núcleos y profundidades, de las pirámides, ya sean egipcias, o mesoamericanas, en cuevas, y estructuras subterráneas, templos difícilmente inaccesibles para los profanos. Volcanes, dentro de los cuales, dentro de sus conductos, se desplazan, o hasta debajo de nuestros océanos, dan cabida, a la llamada teoría de la Tierra hueca, que desde las entrañas del planeta Tierra, llevan a cabo un plan global. En otros casos que podrían ser de una naturaleza distinta, como por ejemplo los multidimensionales, o los que son de otra dimensión, o plano. Otra teoría, que puede ayudarnos a la comprensión por vía científica, es la teoría de las cuerdas, que menciona hipótesis teóricas, que asumen las partículas subatómicas, estados vibracionales. O los llamados agujeros de gusano, puentes o conexiones, dentro de la estructura, espacio-tiempo. Otro término, el llamado multiverso, que describe o determina, que existe un conjunto de universos diferentes al nuestro. Siendo estos seres sutiles, o no tan físicos, fantasmas transparentes por así decir, que pueden moverse por otro tipo de conexiones, a nuestra experiencia física.
uno de nuestros 5 sentidos. En la Edad Media, contactos como lo hizo Alá, con Mahoma, su fundador, o Juana de Arco, que con palabras, y contactos con ángeles, le decían, cómo debía llevar a cabo, sus hazañas bélicas, pero que con la rigidez, de manera de contener la información paranormal, extrasensorial, de experiencias, o hasta de posibles avistamientos, fueron tildados de herejías, por las religiones, no solo en Occidente, de cualquier continente, fueran de inmediato, censuradas, o eliminadas, para seguir el establecimiento, en la creencia de las masas, que no afectara el establecimiento. En las llamadas épocas oscuras del medievo, pasó a una etapa con mayor forma seria, en cuanto a las visiones científicas de la época. Como la fue la renacentista, que desde pinturas de Da Vinci o Rafael, dan pequeños testimonios de avistamientos, o relacionado al objeto volador no identificado, que también estamos abiertos a que sean intervenciones posteriores dentro de sus pinturas. O que los grandes autores nos estén diciendo algo, con testimonios pictóricos. Una vez pasada la Edad Media, era el centro del universo, la teoría geocéntrica, y que la Luna, el Sol, y un pequeño abanico de planetas, la rodeaban adornados todos ellos, por una especie de cúpula gigantesca celeste, cubierta de estrellas. Llegando, la revolución científica del Renacimiento, con la teoría heliocéntrica, del astrónomo y clérigo polaco, Nicolás Copérnico, que a su vez había sido sugerida anteriormente, por el astrónomo griego, Aristarco de Samos, en el siglo III a.C., y Claudio Ptolomeo, fue un astrólogo, y astrónomo, geógrafo y matemático griego, donde vivió y trabajó en Egipto, en la Biblioteca de Alejandría, en la que complementó de ambos, Copérnico, con la teoría en la que era el Sol, y no la Tierra, al que se encontraba en el centro del universo. La Tierra, al igual que el resto de planetas, giraba una vez al día sobre su eje, completando cada año, una vuelta alrededor de él. El universo parecía ser un lugar gigantesco, y nosotros una pequeña roca en esa enorme colección de astros. En el transcurso de aquellos cercanos años, hubo 2 acontecimientos sobre avistamientos, una en una ciudad de Alemania, y a otra según en un navío, de la expedición de Cristóbal Colón. La primera es el avistamiento de luces de 1492, hace referencia a un episodio, ocurrido el 11 de octubre de 1492, horas antes de que la expedición de Cristóbal Colón llegara a las costas de la isla caribeña de Guanahani, y se produjera el descubrimiento de América. Las luces fueron vistas por los miembros de la tripulación de la Pinta, que se encontraba más adelantada, así como los de la capitana Santa María, posiblemente, también por los de la Niña. Este episodio fue reportado en el diario que el propio Colón llevaba, así como en La vida del almirante, obra que publicaría años más tarde su hijo, Hernando Colón. El episodio, descrito en el diario, relata lo siguiente. Después del sol puesto, navegó a su primer camino, al oeste. Andarían 2 millas cada hora, y hasta 2 horas después de medianoche, andarían 90 millas, que son 22 leguas y media. Puesto que el almirante a las 10 de la noche, estando en el castillo de popa, vio lumbre, aunque, como fue cosa tan cerrada, que no quiso afirmar que fuese tierra, pero llamó a Pedro Gutiérrez, repostero de estrados del rey, diciéndole que parecía lumbre, que mirase él, y así lo hizo y la vio. Diciéndole también a Rodrigo Sánchez de Segovia, que el rey y la reina enviaban en él por veedor, el cual no vio nada, porque no estaban en un lugar donde pudiese ver. Después que el almirante lo dijo, se vio una vez o 2, y era como una candelilla de cera que se alzaba y levantaba, lo cual a pocos pareciera ser indicio de tierra, pero el almirante tuvo por cierto estar junto a la tierra. Diario de a bordo del primer viaje de Cristóbal Colón. Según el testimonio mencionan luces en los cielos, y en el diario mencionan lumbre, como si se tratase de una especie de resplandor en forma de candelilla, que es una flor. Haciendo referencia a un posible avistamiento ovni, que, según otras versiones, pudieron ver estas luces ascender de las profundidades del océano. Se calculó que las 12 leguas que la tripulación había recorrido desde las 10 de la noche, con la distancia de las 2 leguas fuera de la Tierra, corresponden esencialmente a la distancia y la ubicación de Guanahani, San Salvador. Lo que fue pensado por Colón. A juzgar por la velocidad de las naves, proporcionada en el diario de a bordo, investigadores posteriores como L.T. Gould, suponen que la luz debe haber estado a unas 35 millas más o menos, al este de la Tierra. El otro acontecimiento, sería el llamado fenómeno celeste en Nuremberg, de 1561. En una octavilla elaborada en madera en 1566, por el artista Hans Glasser, se describe un evento acaecido en Nuremberg, 5 años antes, en el momento de la salida del sol.
Dicha representación se conserva en la colección wickiana de la Biblioteca Central de Zúrich. Esta octavilla cuenta la nueva de una, entre comillas, muy horripilante aparición, en el momento de la salida del sol, el 14 de abril de 1561. Fue vista por muchas personas, varones y mujeres. Eran esferas de color rojo sangre, azulado y negro, o discos anulares, cerca del sol. 3 por ejemplo en fila, a veces 4 en cuadrado, y también algunas solas, y también se han visto entre esas esferas algunas cruces de color sangre. Había también 2 grandes tubos o 3, en cuales pequeños y grandes tubos, estaban de a 3 también a 4 y más esferas. Y todos ellos comenzaron a pelearse entre sí. El fenómeno duró aproximadamente 1 hora. Luego todo ello, como ofuscado por el sol, cayó a la tierra desde el cielo, como si todo ardiera, y con gran vapor desapareció poco a poco sobre la tierra. También se vio, bajo las esferas, una figura alargada, igual que una gran lanza negra. Naturalmente, esta visión se entendió como advertencia divina. Ya entrando en el siglo XVII, un libro escrito por el astrónomo, matemático e inventor neerlandés, Christian Huygens, que descubrió la nebulosa de Orión, explora su fascinación por la posible existencia de seres extraterrestres. En este antiguo volumen, Huygens predice vida extraterrestre en Saturno y Júpiter, cuestionando por qué Dios habría creado planetas solo para ser vistos desde la Tierra. Debían tener un propósito, según el famoso astrónomo. Y entre una de ellas sustentar la vida. Otra figura influyente fue Giordano Bruno, un filósofo italiano, quien, a finales del siglo XVI, sugirió que las estrellas eran soles distantes, rodeados por sus propios exoplanetas. Planetas fuera de nuestro sistema solar, y que estos planetas podrían albergar vida. Considerado todo aquello como herejía, fue quemado por la Inquisición. Ya entrando en el siglo XIX, con la llegada del espiritismo de Allan Kardec, y la distinta enseñanza de la teosofía, con Elena Petrovna Blavatsky. El primero, que hacía un estudio con el llamado contacto con el más allá. Y la segunda, un estudio profundo de enseñanzas ancestrales, de sabiduría y espiritualidad. ¿Por qué no considerar que se traten de mediums y esté relacionado con anécdotas de otros seres? Una curiosa anécdota a finales del siglo XIX, la llamada oleada de aeronaves de 1896 a 1897, también referidas como dirigibles misteriosos o dirigibles fantasma, alude a la visión de una clase de objetos voladores no identificados, reportados a partir de una serie de informes periodísticos originados en el oeste de Estados Unidos y que se extendieron hacia el este del país desde finales de 1896 hasta principios de 1897. Según el investigador Jerome Clark, los avistamientos fueron divulgados por todo el mundo durante los años 1880 y 1890. Dichos informes de dirigibles misteriosos son vistos como un predecesor cultural de los modernos avistamientos de ovnis, caracterizados por su fisonomía como platillos volantes y pilotados por extraterrestres. Los informes típicos de aeronaves implicaban luces no identificadas, pero reportes más detallados relataron naves comparables a un dirigible. Los informes de los presuntos tripulantes y pilotos los describían generalmente como de apariencia humana, aunque a veces la tripulación afirmaba ser de Marte. Se creía popularmente que las aeronaves misteriosas provenían de algún genial inventor. Por ejemplo, se especuló tanto con que Thomas Edison era la mente tras las pretendidas aeronaves, que en 1897 se vio obligado a emitir una declaración enérgica negando su responsabilidad. Por el momento lo dejamos en este punto. ¿Qué te parece el atisbo histórico de las llamadas intervenciones o avistamientos de este tipo de anécdotas o menciones? En la parte 2 de esta entrega, veremos todo lo que conllevó en el siglo XX, como también los tipos de seres que se han hecho mención tanto de su aspecto como de sus intenciones. En esta entrega queremos dar a entender que tanto físicos o no, quizás sea una mezcla de que algunos físicos sean positivos para nosotros, otros como su contraparte lo dice, son negativos, y otros indiferentes por naturaleza. Y el otro factor, al igual de seres no físicos, los posibles amigos o enemigos etéreos. Sin más, colega escéptico, hasta la próxima. ¡Qué lugar tan extraño! Me parece que este no es el paraíso.